toda tu creación hoy te corone rey y digan que tú eres poderoso, tú eres rey, 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 tú eres rey. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo, 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 Cristo. Celebra a Cristo, celebra, celebra a Cristo, celebra, celebra a Cristo, celebra, celebra a Cristo, celebra. Resucitó, resucitó, y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Nuestro Señor resucitó. Y grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús.
estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti,
por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está.
forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Es Señor, es Señor, es Señor, es Señor, es Señor, Así es nuestro Dios, tú eres el Señor.
Y mientras damos gracias al Señor, la iglesia va preparando los elementos para la Santa Cena. Le decimos al Señor gracias porque nos permites disfrutar de la comunión contigo, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos recordar ese gran sacrificio que has hecho, no solamente en la cruz del Calvario, Señor, sino al enviar a tu Hijo, tu único Hijo, tu primogénito, tu unigénito Hijo, para salvarnos, para demostrarnos cuánto nos amas. Y gracias, Señor Jesucristo, porque entregaste tu vida por nosotros, Señor, y hoy lo conmemoramos, Señor, y te damos muchas gracias por tu cuerpo y por tu sangre, que han sido derramados por nuestros pecados. Tú tomaste nuestro lugar, tú pagaste el precio por nosotros. Tú nos has dado libertad a través de tu sacrificio. Nos has hecho libres del pecado y no solamente eso, sino que has derrotado a la muerte y has resucitado y nos has dado la victoria, Señor, y te agradecemos porque nos has mostrado también al Padre. Y hoy podemos acercarnos confiadamente, como dice tu palabra, delante de la presencia del Señor, porque tenemos sumo sacerdote, tenemos el que nos abre el camino y hoy podemos entrar en esa presencia y disfrutar de tu persona, Señor. Te damos muchísimas gracias, porque en este día podemos disfrutar de la comunión contigo, pero también de la comunión con nuestros hermanos, Señor, aún a la distancia, Señor, y orando para que muy pronto podamos hacerlo de manera presencial, Dios. Te damos gracias porque podemos compartir, Señor, aún por medio de la vía online, Señor. Y disfrutamos de este momento, Señor. Disfrutamos de ese mandamiento que nos has dado de recordar y de conmemorar tu sacrificio, tu cuerpo y tu sangre, Señor. Recordamos también tu venida, Señor. Esperamos, Señor, con ansias tu venida, Señor, esperando que podamos estar preparados, Señor, y cada día esforzándonos, Señor, por permanecer y por hacer tu voluntad, por hacer discípulos, por compartir tu palabra, por predicar tu evangelio, Señor, por ser reflejos de ti, Señor, por ser la luz de este mundo, Señor, que tú nos has llamado a ser, Dios, y ponernos en alto, Señor, para que todo el mundo nos veas. No queremos estar escondidos, Señor, sino que queremos ser puestos en alto para que el mundo te pueda conocer a ti, Dios. Ser tus manos y tus pies, Señor, las manos que dan y los pies que anuncian, Señor, tu evangelio, que llevan el evangelio de la paz por doquier, Dios. Queremos ser testimonio a las naciones, Señor. Y por eso, al recordar, Señor, con estos elementos, tu sacrificio, recordamos que hacemos parte de tu cuerpo también, Señor, que somos tal vez todos diferentes, que tal vez cada uno de nosotros tiene cualidades muy diferentes y los dones que tú has puesto en nosotros, Señor, como a ti bien te ha parecido a través de tu Espíritu Santo, Dios. Pero eso es lo que nos enriquece, Dios, y lo que nutre el cuerpo, que cada uno de nosotros puede ser diferente, pero hace parte de ese cuerpo donde tú eres la cabeza, Dios. Y te damos muchas gracias por la diversidad que nos has puesto en tu iglesia, Dios, porque nos complementa y edifica tu iglesia, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, esta iglesia, Señor, que tú has levantado, por esta iglesia en la que podemos compartir nuestra fe, Señor, y nuestra convicción en ti, Dios. Te damos muchísimas gracias, Señor, en esta mañana. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Oramos por el pan y le damos gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu cuerpo que fue lacerado y martirizado, Señor, a lo sumo. No podemos imaginarnos, Señor, tal vez lo hemos visto en películas, pero sabemos que todas esas películas al final se quedan cortas. Y aún así nos asombramos, Señor, y nos da vértigo, Señor, al ver tu cuerpo destrozado, Señor, por los latigazos, Señor, tu cabeza, Señor, con esa corona de espinas, Señor, tu cuerpo ahí en la cruz del Calvario, Señor, todo tu ser desangrándose hasta que ya no hubo más sangre. Señor, nos quedamos sin palabras al recordar tu sacrificio, pero te damos muchísimas gracias,
porque es por ese cuerpo lacerado, es por ese cuerpo mutilado que hoy nosotros tenemos libertad. Es por ese cuerpo que nuestros pecados han sido perdonados. Es por tu cuerpo, Señor, que hoy hasta podemos recibir sanidad, porque tu palabra dice en Isaías que por tus llagas nosotros hemos sido curados. O sea que no solamente has llevado el peso del pecado, sino también el peso de nuestra enfermedad, que muchas veces es consecuencia de nuestro pecado también. Por eso tu sacrificio es increíble, es asombroso. Y hoy te damos gracias por eso a través del símbolo del pan, Señor. Muchas gracias por llevar nuestro pecado y nuestras enfermedades. Iglesia, participa del pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Damos gracias al Señor por su sangre. Gracias, Señor, porque tu sangre nos limpia de todo pecado, nos purifica, nos transforma. Tu sangre, Señor, nos da ese significado nuevo, ese bautismo en ti, Señor, que nos abre la puerta a una nueva vida. Tu palabra dice que somos nuevas criaturas en ti, Señor, que las cosas viejas han pasado, que tú las has hecho nuevas, Señor. Hoy de pronto, si pensamos en nuestro pasado, en nuestras equivocaciones, en nuestros pecados, Señor, sabemos que a través de tu sangre, Señor, tú nos has perdonado, tú nos has limpiado y nos has dado una vida nueva, Señor. Y en esta mañana, Señor, te agradecemos por eso, por tu sangre derramada hasta que no hubo más sangre y corrió agua. Tú lo entregaste todo, Señor, hasta la última gota, literalmente. No te guardaste nada por nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tu sangre nos habla de ese nuevo pacto que has hecho con la humanidad, Señor. Que cualquier persona que crea en ti y te sigue, Señor, que confiese con su boca que tú eres el Señor, es salvo. Te agradecemos, Señor, en esta mañana por tu sangre. Iglesia, participa de la copa. Asimismo, pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor. Realmente nos asombramos, Señor. No nos cansamos, Señor, de al recordar este acto de la Santa Cena, de recordar, Señor, todo lo que has hecho, Señor. Tal vez para muchas de las personas eres solamente una historia más. Aún muchas personas hoy niegan tu existencia y tu veracidad histórica, Señor. Pero nosotros conocemos que eres verdad, porque hay evidencia de que tú eres verdad. Y te hemos recibido en nuestras vidas, Señor, y tenemos la certeza por tu Espíritu Santo de que tú eres verdad. Por eso al participar de la Santa Cena, Señor, nos regocijamos en nuestro corazón, porque sabemos que hemos sido perdonados, porque sabemos que hemos sido salvados y también sabemos que hemos sido sanados, Señor, de nuestras enfermedades. Y recordamos también, Señor, tu venida, la que tú no retardas como algunos piensan, Señor, sino que tienes misericordia del mundo para que todos los que se puedan salvar puedan ser salvos, para que todos los que puedan escuchar tu mensaje, Señor, puedan escucharlo y creer en ti, que todos tengan la oportunidad y la posibilidad de acercarse hacia ti, como nosotros algún día lo hicimos, Señor. Y también te damos gracias por eso, porque has abierto nuestros ojos, porque nos has alcanzado donde quiera que estuviéramos y nos has rescatado, nos has levantado con tu mano, Señor, nos has sacado de la inmundicia, Señor,
del pecado y nos has libertado, Señor, aún del poder de la muerte, Señor, a través de tu sacrificio, Señor. Y ahora tenemos vida, vida eterna, vida abundante, que podemos disfrutar desde ahora, Señor. La vida eterna contigo empieza desde ahora y podemos disfrutar, Señor, de las delicias de tu presencia, Señor. Podemos disfrutar de poder adorarte, Señor, con libertad, Señor, sin vergüenza en nuestra mente ni en nuestro corazón, Señor, porque sabemos que nos has hecho libres. Por eso te damos gracias en esta mañana, Señor, con todo nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestra reunión, Dios, que hables a nuestro corazón, Señor, y que podamos, Señor, escuchar fielmente tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, muy buenos días para todos los que de pronto no alcanzamos a saludar, los que de pronto entraron un poco después de que hicimos nuestra introducción. Dios les continúe bendiciendo. Sean todos bienvenidos a nuestra reunión. Qué bueno es poder compartir este momento tan sagrado y tan sublime como es el de la Santa Cena, ¿verdad? En esta mañana, antes de comenzar a leer la palabra del Señor y a escuchar la voz de Dios a través del mensaje que ha puesto en nuestro corazón, quisiéramos felicitar a nuestra iglesia hija, la iglesia de Tuta, que en el día de hoy está cumpliendo 12 años de bendiciones, de trabajo arduo, de tal vez dificultades, pero a través de estos 12 años hemos visto la mano de Dios en nuestra iglesia hija también y su fidelidad. Entonces, felicitamos a nuestros hermanos de nuestra iglesia hija que el día de hoy están celebrando su aniversario. Nuestros pastores están allá con ellos celebrando esta ocasión tan especial, entonces por eso ellos no se encuentran el día de hoy con nosotros, pero desde aquí enviamos un saludo afectuoso a nuestra iglesia hija, eh, diciéndoles que se esfuercen, que sigan esforzándose, que sigan trabajando, que no desmayen, que el Señor seguirá siendo fiel, ¿verdad? ¿Qué tal si levantamos una pequeña oración por nuestra iglesia, dándole gracias a nuestro Dios? Señor, te agradecemos por estos 12 años de nuestra iglesia hija, Señor. Sabemos que ha sido un trabajo arduo y difícil, Señor. Sabemos las diferencias, Señor, que hay de trabajar en una ciudad a trabajar en un pueblo, Señor. Pero tú has sido fiel, Señor. Tú has sido fiel con nuestros pastores de Tuta también, Señor. Tú has sido propicio, Señor, a cada una de sus necesidades. Tú los has ayudado, tú los has fortalecido, tú les has provisto, Señor, de todas las cosas, aún de las que pensamos, Señor, que no hace falta que tú proveas, Señor, aún nuestras necesidades intelectuales y emocionales, tú has estado ahí, Señor, con ellos y les has estado ayudando, Señor, y has puesto tu gracia sobre ellos, Señor. Y te agradecemos por eso, Señor, y tú has puesto a cada persona, Señor, que les ha ayudado en estos 12 años, Señor, y aún a los pastores que estuvieron antes que ellos, Señor. También tú les has ayudado. Y te damos gracias, Señor. Te damos muchas gracias. Bendecimos a nuestra iglesia hija, Señor. Respaldamos a nuestra iglesia hija y sabemos que serán muchos años más, Señor. Eh, Hemos visto, Señor, que has sido fiel también con su templo, Señor. Les has dado un terreno, Señor. Has puesto todas las cosas para que ellos puedan construir su templo y ahora ellos tienen un templo propio, Señor, y te agradecemos por eso, Señor. Te agradecemos porque tú has mostrado tu fidelidad también en ese templo que les has regalado, Señor. Hemos visto tu gloria, Dios. Hemos visto tu gloria en nuestra iglesia hija, Señor. Y te agradecemos con todo nuestro corazón, Señor. Sigue bendiciendo a nuestra iglesia, Señor. Sigue fortaleciendo a cada uno de sus miembros, Señor. Sé poniendo en ellos la obediencia y el seguirte a ti, Señor Jesús, y el hacer tu buena voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos por ellos. Amén y amén. Bueno, hermanos, los invito a que puedan abrir su Biblia en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, en el capítulo 21. Y antes de darles el título, pues vamos a leerlo para que ustedes puedan entender el porqué del título.
¿Listo? Juan capítulo 21, Evangelio según San Juan capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 15. Juan 21, versículo 15. ¿Listo? Dice la palabra del Señor así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. En esta mañana el título de esta enseñanza es: ¿Me amas? ¿Me amas? Y lo primero que tenemos que hacer en esta mañana con esta palabra es meternos en el texto y ponernos en el lugar de Pedro. Así que la pregunta lógica sería: ¿qué responderías si el Señor te dice lo mismo? ¿Qué responderías si el Señor te dice: ¿me amas? Y peor aún, ¿qué responderías si el Señor te lo pregunta tres veces? Porque es diferente que le pregunten a uno una cosa una sola vez a que le pregunten a uno tres veces lo mismo, ¿no? Ahí hay una diferencia. Pero ¿qué pensaríamos? ¿Qué pensaríamos si el Señor nos dice: ¿me amas? ¿Qué cosas pensaríamos? Tal vez que no es suficiente lo que hemos hecho por el Señor. Tal vez pensaríamos de pronto en nuestros pecados, en nuestras equivocaciones, de pronto como pasó en el caso de Pedro. ¿Qué responderíamos? Es una situación más complicada de lo que parece, ¿verdad? ¿Qué le responderíamos al Señor si nos dice: ¿me amas? Y para hacer una pequeña introducción, quisiera plantear la pregunta de ¿qué es el amor? Y tenemos unas definiciones de qué es el amor en el griego, ¿no? Y de pronto ustedes ya lo saben, yo sé que de pronto la mayoría ya lo saben, pero déjenme hacer un recorderis, como se dice, ¿no? De algunas definiciones de esta parte del amor griego para poder darles un punto muy importante que está ahí en la palabra, ¿no? Entonces tenemos algunas definiciones del amor según los griegos y una de ellas es eros, que es el amor que es pasional, que es erótico. Tenemos otra definición de amor que es estorge, que es ese amor fraternal, ¿no? Es el amor amistoso, el amor que sentimos por nuestra familia, por ejemplo. Tenemos otro que es el amor fileos. El amor fileos es compañerista, pero este es como más de amistad, ¿no? Es el amor que tenemos por nuestros amigos, el que busca el bien común, ¿no? Y luego tenemos el amor ágape, que es el amor puro e incondicional. Si revisamos las veces que Dios nos habla acerca del amor, siempre lo va a poner en función de ese amor ágape, ¿no? Esa palabra aparece siempre que Dios habla del amor. Amor puro e incondicional. Y aquí está lo interesante. Entonces, el Señor Jesús le dice a Pedro: ¿me amas? Y Pedro, ¿qué le contesta? Señor, tú sabes que te amo. Pero aquí hay algo muy interesante. Y ya que vimos el recorderis, lo voy a poner en las palabras griegas y ustedes van a entender cuál es la diferencia. El Señor le dice a Pedro: me agapao
Y Pedro le responde, tú sabes que te fileo. ¿Notaron la diferencia? El Señor Jesús le está diciendo, Pedro, ¿me amas de esa manera pura e incondicional? Y Pedro le responde, tú sabes que te quiero. En otras palabras, ¿verdad? Tú sabes que te fileo. O sea, no le respondió de la misma manera. Y vuelve y le pregunta, Pedro, ¿me agapao? O sea, ¿me amas de esa manera incondicional? Y Pedro le vuelve y le responde, Señor, tú sabes que te fileo. Y por tercera vez el Señor Jesús le dice, pero esta vez no le dice me agapao, sino que le dice, Pedro, ¿me fileo? Y Pedro ahí es donde se entristeció, ¿verdad? Dice que se entristeció porque le dijo la tercera vez, pero realmente no se entristeció porque le dijo 3 veces, sino porque cambió la palabra, el significado de lo que le estaba diciendo. Entonces ya no le dice me amas, sino que en nuestras palabras, en el español, prácticamente le dice, Pedro, ¿me quieres? Y es ahí donde Pedro se entristece. Y de pronto hasta cayó en cuenta de lo que estaba pasando. Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te fileo, o sea, que te quiero. Y esto es impresionante si podemos entender lo que dice ahí, porque necesitamos entender mucho del contexto de todo lo que está pasando, ¿no? Y qué bueno poderlo conectar también con lo que hemos conmemorado hoy de la Santa Cena, ¿no? Porque hace parte del contexto inmediato, ¿no? Está la Santa Cena, luego el arresto del Señor Jesús, luego su juicio injusto, luego podemos ver que lo condenan, ¿no? Injustamente. Pilato lo condena a ciertos azotes, pero no fue suficiente y el pueblo pide que lo crucifican, luego el Señor muere, ¿no? En la cruz, pero resucita y se le aparece a sus discípulos y les sigue predicando y les sigue enseñando, ¿verdad? Eh, y llegamos a este punto en Juan capítulo 21, ¿no? Donde Pedro está haciendo otra cosa y se les aparece, ¿no? Y llama a Pedro y aparte le responde, le pregunta esto, ¿no? Le pregunta si él realmente lo ama. Y sabemos todo lo que pasó, ¿no? Pedro estaba muy seguro de su fe en el Señor Jesús. Estaba tan seguro que aún en algún momento cuando estaban arrestando al Señor Jesús, sacó su espada, ¿no? Para defender al Señor Jesús. No iba a permitir que nadie lo arrestara, ¿no? Eh, el Señor Jesús le dice que Él va a hacer unas cosas y le dice que todos lo van a abandonar. Y Pedro le dice, aunque todos te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Y eso es algo que le, le recuerda este momento a Pedro, ¿no? Cuando le dice, ¿realmente me amas? Y Pedro no es capaz de decirle que realmente lo ama, sino que le dice que simplemente lo quiere, que no lo ha amado como de pronto él pensaba que lo iba a amar, porque aún hasta Pedro lo abandonó, ¿no? Como los demás discípulos. Y más que eso, lo negó. Y esto debe ser una cosa muy difícil para Pedro. Por eso nosotros debemos ponernos en el lugar, ¿no? Y meternos en la palabra y ponernos en el lugar de Pedro. Por eso la primera pregunta es, ¿qué diríamos nosotros si el Señor Jesús nos preguntara lo mismo? Y yo creo que muchas veces hemos estado en la posición de Pedro. De pronto hemos estado alejados, nos hemos sentido indignos del Señor. Tal vez nosotros pensamos que amábamos al Señor de una manera diferente, pero por muchas circunstancias eh, no hemos demostrado eso. Y creo que si el Señor nos preguntara y ponga su nombre ahí, ¿me amas? Así como le dijo a Pedro, en mi caso sería Jonathan, ¿me amas? ¿Qué respondería yo? Me sentiría indigno y le diría, Señor, uy, yo no, realmente no te amo tanto, de pronto como tú me amas a mí, o de pronto como yo pensaba que te amaba. El Señor Jesús quiere tratar con algo que Pedro quiere esconder, algo que lo avergüenza y que lo ha llevado a volver a su cotidianidad, a volver atrás. Si leemos los primeros versículos del capítulo 21, podemos ver que Pedro volvió a sus actividades normales, ¿no? Y vuelve a la pesca. Y es ahí en la pesca donde el Señor Jesús se les aparece
porque dice que Pedro les dijo a los demás, me voy a pescar. Y algunos de los discípulos se fueron a pescar con Pedro, ¿no? Pedro volvió a su cotidianidad, a su vida normal, pensó que ya todo estaba dicho, pensó que ya todo estaba acabado, pensó que sus errores ya no tenían de pronto una manera de resarcirlos, ya no había nada que hacer, así que Pedro vuelve atrás, ¿no? Pero el Señor Jesús se les aparece, ¿no? Y dicen los versículos más atrás, un poco parafraseando, que cuando se les aparece, nadie le quería decir nada porque todos sabían que Él era el Señor. El Señor Jesús, para sanar a Pedro de toda esta situación y de la vergüenza que de pronto él está sintiendo, eh, trata con su pasado, intenta sanar su pasado, no solamente con el pasado inmediato, sino con su raíz, porque así es el Señor. Él trata con nuestras heridas de raíz, Él no simplemente trata lo superficial, sino que va hasta el fondo, porque eso es lo necesario para que nosotros podamos sanar realmente. Hay heridas físicamente que si uno las trata superficialmente, van ahondando, ¿no? Sabemos eso. Van ahondando, de pronto se van infectando y el problema se va volviendo peor. Y esto sucede espiritualmente también. A veces tratamos nuestras heridas de manera superficial y las ignoramos y pensamos que ya todo está solucionado. Y eso es una actitud que es muy humana, tratar de esconder nuestros errores, ¿no? Tratar de evadir de pronto muchas responsabilidades que vienen por consecuencia de pronto de malas decisiones que hemos tomado o por ser impulsivos, cosas que hemos hecho, como de pronto pasó en el caso de Pedro. Ustedes recuerdan la personalidad de Pedro, él era instintivo, él era sanguíneo, él era muy emocional y eso le jugó muchas malas pasadas, porque por buenas intenciones que tenía Pedro, muchas veces la embarraba, ¿no? En su forma de actuar tan impulsiva. Pero el Señor le recuerda eso y lo podemos ver en las palabras en las que le pregunta, ¿no? Simón, hijo de Jonás. Recuerdan cuando el Señor Jesús está llamando a sus discípulos, ¿verdad? Y el hermano de Pedro es quien lo lleva, ¿no? Dice, hemos encontrado al Mesías y Pedro va corriendo y se encuentra con el Señor Jesús. Y Pedro, que en esa época era Simón, ¿no? No le habían cambiado el nombre, se encuentra con el Señor Jesús y es ahí donde el Señor Jesús le dice y le cambia el nombre por Pedro, ¿no? Entonces, eh, aquí podemos ver que el Señor Jesús eh, no lo llama por el nombre que le dio, ¿no? En otra ocasión le dice que su nombre va a ser Petra, ¿no? Porque sobre esa piedra va a edificar su iglesia. Entonces, el Señor Jesús no lo llama por ese nombre, lo llama por su nombre anterior y le dice Simón. Y eso para nosotros en la interpretación quiere decir que le recuerda de dónde viene, ¿no? Le recuerda su principio. Y más que eso le dice hijo de Jonás. Primero le recuerda de dónde viene, su herencia, su linaje, su legado, ¿no? Su primer nombre. Le muestra de dónde lo sacó para recordarle quién es ahora. Y eso es muy importante en este proceso de sanidad interior que podríamos decir que el Señor Jesús está haciendo con la vida de Pedro. Primero le tiene que recordar todo lo que ha pasado. Pedro lo está tratando de esconder y volver a su cotidianidad, como ya dijimos, y seguir la vida normal. Y dice, pues ya el Señor Jesús pues se fue, ya estamos aquí solos, pues sigamos la vida como que no hubo trascendencia. Pero el Señor Jesús le dice, no, 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 Pedro, ¿me amas? Ni siquiera Pedro, ¿no? Simón, ¿me amas? Y le dice, tú sabes que te amo, ¿no? Y le dice algo también muy importante que vamos a ver, y es, apacienta mis corderos. Primero le recuerda de dónde viene, ¿no? Y segundo, le recuerda algo que para él también es muy importante, ¿no? Que es su pasado más reciente. Le dice, en la primera pregunta podemos ver, ¿no? En el versículo 15. Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Eso es muy diciente, porque no se repite más adelante, solamente lo dijo la primera vez. Me amas más que estos, haciendo alusión a los demás discípulos, ¿no? Le recuerda,
su pasado reciente a través de eso. Recordamos que cuando el Señor Jesús le dice que va a ser sacrificado, Pedro le dice, aunque todos te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Si hay alguien que parecía más seguro que todos los demás, que estaba más cerca ahí, que estaba en los momentos más íntimos con el Señor Jesús, que cuando el Señor Jesús, por ejemplo, iba a sanar a las personas y sacaba a todo el mundo, él era uno de los que estaba ahí. Él era uno de los que estaba, de los que el Señor Jesús escogía de sus discípulos para estar ahí en esos momentos, en el momento de la transfiguración. Pedro estaba ahí, ¿no? Y Pedro estaba muy seguro de que amaba al Señor tal vez mucho más que los demás. Por eso dice, aunque todos te abandonen, Señor, yo nunca te voy a abandonar. ¿Y qué pasó? Pues al final, Pedro abandonó también al Señor Jesús. Y está esa espinita ahí de que también negó al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice, ¿me amas más que estos? ¿Me agapao más que los demás? Y Pedro le responde, Señor, te fileo. Al abrir esta herida en la conciencia de Pedro, el Señor Jesús puede sanar. ¿Y cómo la sana? Dándole sentido y propósito, lo que es evidencia del perdón divino. ¿Y por qué esto es evidencia del perdón divino? Porque Pedro está pensando en sus errores, Pedro está pensando en su vergüenza, Pedro está pensando que no ama tanto al Señor como él pensaba. Pero el Señor Jesús, ¿qué le dice? Apacienta mis corderos. Y en la segunda le dice, pastorea mis ovejas. Y en la tercera le dice, apacienta mis ovejas. O sea que lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro antes de que la embarrara tanto, antes de abandonar al Señor, que sobre esa piedra iba a edificar su iglesia, eso no se ha perdido. El pecado no quitó el propósito en la vida de Pedro. La vergüenza no quita el propósito en la vida de Pedro. Y eso nos muestra el perdón. Pedro ha sido perdonado y es lo que el Señor Jesús le está diciendo a Pedro. Pedro, no importa si la embarraste, no importa si pensaste que me amabas demasiado y ahora piensas que solamente me quieres. Hay perdón en tu vida y hay evidencia porque tu propósito sigue vigente. Si no hubiera perdón, el Señor Jesús no podría insistir en darle ministerio a Pedro porque no sería coherente, no se podría. Y hay tres palabras muy claves en estas tres eh, comisiones que el Señor Jesús le da a Pedro en las tres preguntas, ¿no? Al final podemos ver que en la primera pregunta dice, apacienta mis corderos. La segunda vez le dice, pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dice, apacienta mis ovejas. Entonces las tres palabras clave aquí son alimentar, corregir y cuidar. La primera vez le dice apacienta a mis corderos. Ahí la palabra es alimentar, ¿no? Alimentar a esos corderitos. La segunda vez le dice pastorea mis ovejas. Y pastorear muchas veces nosotros lo tomamos como muy poéticamente. Pensamos de pronto en el Salmo 23, que el Señor nos cuida, nos protege, nos da alimento, nos lleva a pastos verdes, ¿no? Nos lleva a los manantiales. Pero el pastorear tiene mucho más que ver con el corregir que con el simplemente hecho de estar pendientes y de proteger a la manada, ¿no? Esto de pastorear es mucho de la disciplina. Y una de las aplicaciones que podemos ver en el Salmo 23, ya que lo pusimos de ejemplo, es que muchas veces el pastor tiene este cayado, ¿no? Ahí hace alusión de la vara y del cayado. La vara es para corregir el camino, ¿verdad? La vara es para disciplinar cuando de pronto las ovejitas están haciendo algo mal. Pero el cayado es mucho más fuerte que eso. Cuando una ovejita está de rebelde, cuando una ovejita está haciendo cosas e insiste en hacerlo, insiste en hacerlo, insiste en hacerlo, en escaparse, en irse por donde quiere, el pastor lo que hace es que la pone sobre sus hombros y con el cayado le parte una patica y así disciplina esa ovejita. Entonces la ovejita ahora ya no puede conducirse sola. Ahora tiene que ser dependiente absolutamente del pastor y el pastor todo el tiempo la va a cargar
sobre sus hombros, ¿no? Y va a estar pendiente de ella y de pronto va a estar sanando su patica, ¿no? Pero esta es una de las disciplinas más fuertes que podemos ver en el ejemplo del pastor. Entonces, tenemos alimentar a los corderos, corregir a las ovejas y al final nos dice apacienta mis ovejas, ¿no? Y esto hace parte del cuidado, el cuidar las ovejas. Y eso fue exactamente lo que el Señor Jesús hizo con Pedro y le dio ese ejemplo de cómo debía implementar su ministerio. Pero es la muestra también de cómo Dios es con nosotros, alimentar, corregir y cuidar. En los primeros capítulos, versículos del capítulo 21, podemos ver que el Señor Jesús se les aparece, ¿no? Y Pedro volvió a su trabajo normal, se fue a pescar, pero no pescaron nada. Y el Señor Jesús les da instrucciones, ¿no? Para que echen las redes y puedan pescar, ¿no? Y les dice, echen la red a la derecha. Y pescaron, ¿no? Y pescaron una pesca, valga la redundancia, muy grande. Y cuando llegaron a la orilla, pues se dieron cuenta que el Señor Jesús les tenía preparado la comida. O sea que el Señor Jesús ni siquiera utilizó los peces que ellos habían pescado. Él tenía su propio alimento para darles, ¿no? Y es ahí donde dice que nadie le decía nada porque ya ellos sabían que era el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús alimentó a Pedro y a los discípulos, ¿verdad? Y en el versículo 15 podemos ver cómo es la corrección del Señor Jesús a Pedro. El Señor Jesús no regañó a Pedro. El Señor Jesús no le echó en cara nada a Pedro. El Señor Jesús lo que hizo fue recordarle de una manera tan tierna a Pedro que él, sin que le echaran en cara nada, entendió lo que estaba pasando. No solamente que la había embarrado, sino que tenía perdón y que el Señor Jesús lo amaba, a pesar de lo que Pedro estuviera haciendo y de lo que hubiera hecho, ¿no? Entonces, el Señor Jesús corrige como un padre a Pedro y luego dice que lo cuida, ¿no? En los últimos versículos, ¿no? Podemos ver que le dice qué es lo que va a pasar, pero al final le dice, sígueme, ¿verdad? Entonces, estas tres palabras son la misma manera que Dios utiliza para nuestra vida, ¿no? Nos alimenta cuando somos corderitos, cuando apenas estamos empezando. Recordamos esos tiempos, ¿verdad? O de pronto algunos están pasando por ahí, de pronto algunos conocen al Señor Jesús hace poco y se dan cuenta que el Señor Jesús nos va alimentando a través de su palabra, a través de su fidelidad, a través de la comunión con los hermanos. El Señor nos alimenta, ¿no? A través de las predicaciones. Pero cuando ya estamos en la edad de corderos, pasamos de la edad de los corderos y ya somos ovejas, pues ya es tiempo, ya conocemos la palabra, de pronto ya conocemos cuál es de pronto la voluntad de Dios y de pronto empezamos a hacer cosas que no debemos hacer y es ahí donde el Señor nos corrige, ¿verdad? Con amor, pero el Señor siempre nos va a corregir. Y al final, el Señor siempre nos va a cuidar, ¿no? Entonces, esa parte bonita que nosotros siempre pensamos del Salmo 23, de cuando el Señor Jesús nos pastorea, que nos lleva a pastos verdes, que nos lleva a manantiales, ¿no? Entonces, el Señor siempre nos va a estar cuidando porque nos ama, nos ama. Y eso es lo que nos quiere decir en esta mañana. El Señor Jesús nos ama a pesar de todo. El Señor Jesús le dice a Pedro, sígueme, que es una palabra sencilla, pero con tantas implicaciones. Y muchas de las implicaciones son, seguir al Señor es reconocerlo, reconocer al Señor Jesús. Podemos ver que en los versículos anteriores, ojalá pudieran leer todo el capítulo 21 para que pudiéramos entender todo el contexto. Por cuestión de tiempo no lo leemos, pero así a grandes rasgos podemos ver que, como les decía, el Señor Jesús se les aparece y les da las instrucciones para que puedan pescar y ellos hacen caso, ¿no? Pero cuando llegan a la orilla, nadie decía nada. ¿Por qué? Porque reconocían al Señor Jesús, sabían que era Él. Pero para reconocer al Señor Jesús, pues hay que haber pasado tiempo con Él, ¿verdad? Hay que haber sido íntimos con el Señor Jesús. Como lo decía, Pedro era uno de los más íntimos junto con Juan, ¿no? Eh, ellos eran los que estaban todo el tiempo ahí con el Señor en los momentos aún más difíciles
podían estar ahí con el Señor Jesús. Porque aunque lo abandonaron en la cruz, pues Pedro lo veía desde lejos, ¿no? Y aunque lo negó, pues estaba tratando de ver qué pasaba, ¿no? Pedro estaba ahí, reconoció al Señor Jesús, pero para eso hay que conocerlo, hay que pasar tiempo con Él, hay que querer conocerlo, que también es algo importante, es escucharlo. ¿Cuántas veces Pedro no escuchó al Señor Jesús? En los dos sentidos. Escuchó sus enseñanzas, escuchó sus parábolas, muchas veces le preguntó, y Señor, ¿pero qué quiere decir esto? ¿No? Y el Señor Jesús les explicaba, ¿no? Pero también no lo escuchó en el sentido malo, porque cuando le dijo, Pedro, tú me vas a negar. Pedro dijo, no, yo no te voy a negar. No escuchó al Señor Jesús. Y al final, ¿qué hizo? Pues lo negó, ¿no? El Señor Jesús les dijo, yo voy a sufrir, es necesario que yo sufra y padezca y que muera, pero yo voy a resucitar. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se olvidaron de eso y pensaron que no, ya el Señor Jesús está muerto, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Y se entristecieron y se reunieron, pero se olvidaron de esto, de que el Señor Jesús les había dicho que iba a resucitar. Pero el Señor Jesús resucitó y se les apareció, ¿no? Entonces no escucharon muchas veces la voz de Dios. Eh, Cuando el Señor Jesús le dice, sígueme, también es no creerse más que los demás. Pedro pensó que tenía una posición alta en el Señor Jesús, que de pronto el Señor Jesús lo amaba más que los demás, que es como la inversa de la pregunta que el Señor Jesús le hace a Pedro, ¿no? ¿Me amas más que estos? Pedro de pronto se creyó mucho más que los demás. Pero en esta pregunta el Señor Jesús le dice, Pedro, hay que bajar un poquito, hay que tener un poco más de humildad, hay que saber quién eres, para que no pisotees a tus hermanos. Porque si él sigue pensando eso, no va a poder cumplir su ministerio, ¿no? De pastorear, de ser la cabeza de la iglesia, de liderar a la iglesia, ¿no? Es no creerse más. El Señor Jesús le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, te quiero. Es ser obedientes, es ser obedientes a lo que el Señor Jesús les dice. Y cuando el Señor Jesús les dice, sígueme, también es hacer su voluntad. Es una palabra sencilla cuando el Señor Jesús le dice, sígueme, pero tiene implicaciones, ¿no? Es reconocerlo, es escucharlo, es no creerse más, por de pronto haber pasado más tiempo con el Señor Jesús, por de pronto tener más dones que los demás, por tener más tiempo en la iglesia, por haber estudiado más. No hay que creerse más, hay que tener una conciencia de lo que somos, ¿no? Es ser obedientes y es hacer su voluntad. Iglesia, a veces nos equivocamos, a veces sentimos vergüenza y nos alejamos del Señor, nos sentimos indignos. A veces nos creíamos tan seguros de nuestra fe y por alguna circunstancia la perdimos y ya no nos sentimos como antes. Pero en esta mañana el Señor nos recuerda quiénes éramos, dónde nos llamó, que no es lo mismo que de dónde nos llamó. Recuerden dónde los llamó el Señor Jesús. ¿Cuál fue ese momento? Nos recuerda también que ya nos perdonó y nos dice que tenemos sentido, nos ha dado sentido. Tal vez muchas veces pensamos solo en las promesas del Señor, en las bendiciones que podemos recibir del Señor, pero estoy seguro que a cada uno de ustedes el Señor les ha entregado un ministerio, una responsabilidad, aparte de las que el Señor ya nos ha dado de manera universal, ¿no? Tenemos las de hacer discípulos, las de predicar, pero hay algo en especial que el Señor les ha entregado a cada uno de ustedes, como a mí, nos ha entregado un ministerio, nos ha entregado una tarea, nos ha dado un sentido y de pronto nos hemos olvidado de eso. De pronto nos alejamos del Señor y pensamos que ya es difícil, que ya estamos en otra cosa, pero hoy el Señor nos recuerda y nos dice, y es aquí donde cada uno de nosotros necesita poner su nombre, y les invito a que lo hagan, cada uno ahí en su lugar, ponga su nombre y diga, yo lo digo en mi caso, Jonathan, hijo de Germán, me agapao, me agapao.
Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos recuerdas cuánto nos amas. Que tu amor, Señor, es indiscutible en nuestras vidas, que es desinteresado, que es puro e incondicional. Te agradecemos porque nos amas a pesar de nuestros errores. Te agradecemos porque nos amas, Señor, a pesar de nuestro pecado. Y nos has perdonado y nos has limpiado. Y hoy lo recordamos, Señor. Con tu sacrificio hemos sido perdonados. Has pagado el precio de nuestra condena, Señor. Nosotros debimos haber muerto y tú moriste en nuestro lugar. Y has aparecido nuevamente en nuestras vidas para decirnos que nos amas, que no importa si nos equivocamos, si nos alejamos de ti, si volvimos a la vida cotidiana como Pedro lo hizo. Tú nos alimentaste, tú nos disciplinas y nos has disciplinado, pero también nos cuidas y estás pendiente de nosotros. Por eso te agradecemos, Señor. Y te agradecemos en esta mañana también porque nos has recordado que tenemos un sentido en ti, que nos has entregado una tarea específica, nos has dado un ministerio, Señor, a cada uno de nosotros. Nos has recordado, Señor, que tenemos un sentido en ti. Permítenos ser valientes, Señor. Si nos sentimos indignos, si sentimos que ya no somos como antes, si nos sentimos diferentes, Señor, si sentimos como de pronto Pedro lo evidenció cuando dijo, te fileo y no te agapao, Señor. Si sentimos que no te amamos tanto, Señor, permítenos acercarnos a ti y tomar la decisión de amarte más cada día, de dar pasos de fe, Señor, de reconquista de nuestra propia vida de fe, para poder acercarnos cada día más a ti, Señor. Si hemos perdido nuestras disciplinas espirituales, permítenos, Señor, volverlas a retomar desde el punto en el que estemos, Señor. Así como lo hiciste en la vida de Pedro. Pedro supo que no te amaba tanto, pero él no se quedó ahí. Él te siguió. Tú le dijiste, Pedro, Simón, sígueme. Y Simón te siguió a ti. Y es lo que nosotros queremos hacer, tomar la decisión de seguirte, Señor, de conocerte cada día más, de escuchar tu voz, de ser obedientes a ella y de hacer tu voluntad. Te agradecemos en esta mañana por tu palabra, Señor. Sabemos que tú has hablado a nuestro corazón. Recibimos tu perdón. A veces es difícil recibir tu perdón porque a veces ni siquiera nosotros mismos podemos perdonarnos. Pero permítenos recibir tu perdón. Permítenos recibir de tu amor, Señor, en esta mañana y retomar nuestra vida contigo, Señor. Si nos sentimos seguros, si nos sentimos bien en tu presencia, Señor, tu palabra dice que el que está firme mire que no caiga. No queremos sentirnos tan seguros como de pronto se sentía Pedro, porque es ahí donde viene la caída. Permítenos ser humildes, Señor. Permítenos amarte de una manera más consciente. Permítenos no creernos más por el tiempo de pronto que llevemos en la iglesia. Permítenos no creernos más por el conocimiento que tengamos. Que con humildad podamos siempre estar delante de tu presencia, Señor. Que siempre tengamos esa actitud. Tu palabra dice que a los arrogantes, a los orgullosos, tú los miras de lejos, pero a los que se humillan, a los humildes, tú los acercas hacia ti. Por eso queremos ser humildes, no solamente contigo, Señor, sino con nuestros hermanos, para poder vivir una vida de comunión, Señor. Te agradecemos en esta mañana, Señor, por este tiempo, Señor, por poder recordar tu sacrificio en nuestras vidas, Señor, y por el mundo, porque has amado tanto al mundo que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que crea pueda tener vida eterna. Muchas gracias en esta mañana te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.